continuamos con la lección 125. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y por qué en la quietud? ¿Qué significa quietud? Normalmente pensamos, sostenemos pensamiento, consciente e inconsciente. Y la gran mayoría de estos pensamientos son espaciotemporales. Te hablan del tiempo y del espacio. Te hablan de los haceres y de los teneres, de los deberes, de todo lo que estás a cargo aparentemente, todo lo que necesita ser hecho, de problemas, de preocupaciones y de estrategias para solucionar esos problemas y esas preocupaciones. Nuestra mente está hablando continuamente mientras estamos haciendo cualquier tarea, sea la que sea. Es un montón de pensamientos espaciotemporales o incluso corporales, podríamos decir, para resumirlo. Pensamientos corporales que hablan del cuerpo y su mantenimiento y su defensa, que impiden que yo escuche en quietud la palabra de Dios. ¿Qué es la quietud? La quietud es permitir aquietar todos esos pensamientos del cuerpo, pensamientos del yo cuerpo, del yo tengo que, del yo debo, del mañana, que son también temporales, aquietarlos. ¿Y qué ocurre cuando te aquietas? Cuando te aquietas, escuchas la palabra de Dios. Suena palabra de Dios como algo prácticamente inaccesible. Hemos dicho muchas veces que la palabra de Dios creemos que va a ser una voz que nos habla con un tono específico y puede expresarse a través de pensamiento. Pero la palabra de Dios es la esencia misma de la verdad que eres. Así que, si volvemos otra vez a practicar o a poner en práctica esta idea, en la quietud hoy recibo la palabra de Dios. Si dibujamos a ti en Dios, acuérdate, ¿qué es la separación? Vuelvo otra vez a recordar esto. Tú imagínate que cojo el personaje este, el monigote, y lo separo de la pizarra. Y entre la pizarra y el monigote no hay nada. Y entonces hay un monigote a solas, separado, aislado, solo y abandonado. Esta es la falsa creencia de que podemos coger el monigote y separarlo, y coger otro y separarlo. Y entonces hay muchos monigotes y personajes separados. Pero si este concepto, ahora entendemos qué quiere decir la unidad. Yo puedo poner un montón de personajes, pero todos están sostenidos por la misma pizarra. La separación es creer que este están aislados. Al tener la pizarra en cuenta, que es justamente lo que el propósito del curso de milagros, hablarte de la pizarra, y que la pizarra es Dios, que es el ser uno, que es la impecabilidad, entonces empiezas a comprender por qué son tus hermanos, porque están siendo pensados por la misma mente, están siendo sidos por el mismo ser. Así que tú eres un pensamiento, el cuerpo es un pensamiento de tu mente. Así que lo vamos a representar así. En vez de creer que la mente está aquí dentro, tu cuerpo está dentro de tu mente, obviamente, porque todo está dentro de la misma mente. Imagínate que vamos a representar esto como tu mente inferior, la mente de la morada, como dice el curso, de la morada del ego, de la morada de la supervivencia y la preocupación, ¿no?, por existir, el cuerpo. Y dice, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Hemos dicho qué es quietud y qué es palabra de Dios. Pensamientos de deberes y temporales corporales. Tengo que ir mañana a comprar. Me vence, tengo el plazo para algo. Esta persona me dijo esto y a ver si yo de alguna manera justifico y me defiendo de lo que me dijo. ¿Por qué me ha tocado a mí vivir en esta familia? ¿Por qué todo? Pensamientos de ese tipo, continuos. Cuando tu mente está absorbida, como decía una de las lecciones, por pensamientos del pasado, no te das cuenta que son tus propios pensamientos los que experimentas. Y entonces, ¿qué es la quietud? ¿Por qué un silencio? ¿Por qué acceder al ser? ¿Cómo accedo a eso? La quietud significa deja de sostener el pensamiento, porque tú eres quien sostiene el pensamiento. Entonces deja de darle atención,
deja de sostenerlo, lo sostienes, libéralos. Y al dejar de sostenerlos, empiezas a experimentar quietud. Y esta es la práctica de la meditación. La meditación no es más que hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, pero en vez del borrador es tu voluntad, la voluntad de soltar. O es la mente la que hace que simplemente esto es lo que ocurre como epifenómeno, pero tú lo que estás haciendo es poner conciencia, en tu presencia. Lo que hemos hecho es aquietar la mente. Aquieto la mente. ¿Y cómo se aquieta? Muchas veces te dicen, presta atención a la respiración, para que solo haya un pensamiento, respiración. Hemos quitado muchos otros, ahora solamente respiramos. Por lo menos es uno, antes eran 20. Respiro. Llega un momento en que tienes que deshacer también el pensamiento de la respiración. Pero la respiración te focaliza. Llega un momento que hemos dicho muchas veces, no utilizamos la respiración, sino que nos hacemos consciente de la vida que soy, de que vivo, de que soy presencia. Porque esto lo que hace es que la misma mente, el pensamiento sea enfocado justamente al espacio vivo que te sostiene, que eres. Entonces, a esto se le llama quietud. ¿Y por qué en la quietud está la palabra de Dios? Porque cuando tú dejas de tener pensamientos del mundo, cuando tú tienes pensamientos del mundo, estos se proyectan como percepción. Empiezas a percibirlos y proyectarlos en el mundo externo. Al deshacer los pensamientos, ¿qué ocurre? Pues que hay quietud. Quietud significa, decido por un momento rendirme al pensamiento. Voy a abandonar todo pensamiento corporal, de tener que hacer, de movimiento o de espacio y tiempo. Y me aquieto. ¿Qué ocurre cuando te aquietas? Empiezas a ser consciente, empieza este espacio que vemos aquí a ser consciente. Puedes ser consciente de la conciencia que eres. Ya no hay pensamiento que nuble el espacio vivo, sino que has quitado todo pensamiento. ¿Y qué queda? Quedas tú. ¿Qué es la palabra de Dios? Esto. Esto es la palabra de Dios. Y esto. Esto es la palabra de Dios. El vacío vivo que queda cuando aquietas pensamiento. Es el vacío. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo permanente. El ser que eres, su hijo. Empiezas a reconocer que eres su hijo, porque al deshacer pensamiento llega un momento en que no puedes quitar más pensamiento. Si quitas pensamiento espacio-temporales y deshaces pensamiento de cuerpo, corporales, llega un momento en que no queda pensamiento, no queda identificación con la persona. Empiezas a desaparecer. El concepto del falso ser que creías empieza a desaparecer, porque ya no sostienes pensamiento. Sueltas incluso el pensamiento de que estoy meditando, sueltas el pensamiento de que hay un yo meditando, y simplemente ya no queda ni yo, queda espacio vivo, conciencia pura que eres. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que no puede ser borrada, es lo permanente en ti. Así que en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Por tanto, no hay nadie que no pueda experimentarla, porque no hay nadie que esté fuera de esta pizarra. No hay nadie que esté fuera de la vida, que es lo mismo, fuera del ser uno, fuera de la mente que te sostiene. Entonces, en esa quietud, mi ser, el ser que soy, se hace visible. Esa es la palabra de Dios. Porque cuando tú eres consciente de eso, al deshacer todo pensamiento de cuerpo, has deshecho incluso el pensamiento de que yo estoy aquí meditando. Ya no hay un yo, simplemente soy. Empiezas a sentir la verdad de ser. Empiezas a sentir lo que quiere decir inocencia. La inocencia no es pensada, es sida. La impecabilidad no es pensada, sabes que lo eres. Eso es la luz. Cuando decíamos, eres la luz del mundo, porque eres la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una serie de reglas ni condiciones, es el ser que eres. Te dio ser eternamente y así debe ser. La voluntad es que seas a imagen y semejanza de Él. Como decíamos en una de las lecciones, el amor te creó a semejanza de sí mismo. Por tanto debe ser esto. Esto es lo que queda. Esta es la palabra de Dios. Tu impecabilidad, tu eternidad. El amor
que sientes y experimentas por ser. Porque ¿quién te dio ser? El Padre Vida te dio ser. Así que hoy aquíétate. Comprenderás lo que significa cómo tus pensamientos nublan esta presencia. No la eliminan, no la deshacen, pero la nublan. Nublar quiere decir que mi foco está puesto en los pensamientos, pero al aquietarte, soy consciente de la palabra de ser, de la palabra de la vida, que es vida. Así que hoy, aquíétate y disfrútate, sábete, vívete, sé lo que eres y experimentarás lo que es gozo, éxtasis, pura vida. Que así sea.